Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Querida Socorro Díaz, al pie del tiempo, buenas tardes. Adriana Pérez Cañedo, buenas tardes. Adelante. Aquí en Enfoque y al pie del tiempo. La semana pasada y lo que va de esta, hemos observado entre el asombro y la incredulidad hechos que rompen, desconocen o al menos ponen en duda uno de los principios constitucionales vigentes en México desde las leyes de reforma, esto es desde 1860 a mediados del siglo antepasado. Ese principio es la separación entre el Estado y las iglesias. Como fruto podrido de los niveles de inseguridad, digámoslos con franqueza, la seguridad es el problema fundamental y básico del país en este momento. Y con la inseguridad, la violencia y la impunidad que han llenado regiones enteras del país de homicidios dolosos a lo largo de 3 sexenios, desde Calderón hasta el actual gobierno, se acumulan en el país cerca de 500,000 de asesinados. De repente, en Chilpancingo, Guerrero y en Toluca, Estado de México, surgieron la semana pasada y las voces de clérigos y jerarcas de la Iglesia Católica, obispos y arzobispos, anunciando que habían llegado a acuerdos con grupos criminales para lograr la paz en varios municipios de esas entidades. Como ya lo dije, en los últimos tiempos se han multiplicado los crímenes contra comerciantes, taxistas, vendedores ambulantes y gente común que estaba, como dijo el clásico, lo digo con burla, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Los hechos sangrientos han paralizado un día sí y otro también las actividades normales de capitales estatales como Chilpancingo y de ciudades importantes como Acapulco, Taxco, Ciudad Altamirano en Guerrero y decenas de pueblos y comunidades en el Estado de México y la zona donde colinda con Michoacán y Guerrero. Todo esto es cierto, pero en lugar de reforzar no solo la presencia, sino la actividad de las fuerzas responsables de hacer respetar la ley y cuidar el orden, dependientes como mandata nuestro sistema legal del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los municipales, aparecieron sacerdotes y jerarcas eclesiásticos anunciando la búsqueda de acuerdos y llegando a pactos, dijeron, con las bandas criminales. En favor de alcanzar la paz, el presidente de la República opinó erróneamente, a mi juicio, que estaba bien, mientras que la Conferencia del Episcopado Mexicano y el representante apostólico del Vaticano no han dicho esta boca es mía, como sí lo hicieron en algún momento del sexenio pasado, cuando algunos obispos realizaron pues el mismo desmán, ¿no?, de decir que estaba negociando con criminales. Los activistas de acuerdos con las bandas de criminales han llegado a declarar que a sabiendas de que estos agreden a gente pacífica que vive de su trabajo en transportes, minas, comercios, siembras de granos, mercados, etcétera, quieren convencer a los delincuentes de que se reintegren a la vida con sus familias y con la sociedad sin que les pase nada. Eso dijo un obispo auxiliar de Toluca. ¿Qué quieren decir con esto? Que pueden haber secuestrado, extorsionado, asesinado, descuartizado a miles de mexicanos en años recientes, en algunos en lugar de ser detenidos, procesados, juzgados y encarcelados por las autoridades civiles, por las autoridades judiciales competentes. Eso quieren decir, les están ofreciendo en estos diálogos la impunidad mediante la práctica religiosa de la absolución, esto es, del perdón de los pecados. Pero todo este desacato al orden constitucional vigente está concluyendo en un rotundo fracaso, hecho que debería inquietar, lo digo con el mayor respeto, a la alta jerarquía religiosa, cuyo silencio ante los desmanes de algunos de sus integrantes y subordinados debería ponerla a pensar lo que pierde de credibilidad y respeto ante los ojos y la sensibilidad de millones de mexicanos. A menos de una semana
de la construcción de esa supuesta tregua lograda por integrantes del clero y las bandas de narcos de Guerrero, esas bandas organizaron matanzas, repartieron amenazas a comisarios y presidentes municipales y multiplicaron sus acciones criminales. El martes, en el municipio de San Miguel Totolapan, cerca de Chilpancingo, mataron a 17 personas, 12, dijo el presidente en su mañanera del martes. Difundieron videos que las cámaras de televisión nocturnos, que los canales de televisión nocturnos dijeron que había tal grado de crueldad en los asesinatos que tenían la obligación de no difundir esas imágenes. El anuncio publicitario de los obispos pacificadores de Guerrero y del Estado de México, en lugar de tregua y paz, fue el inicio de una batalla mayor entre criminales, entre las bandas que se declararon la guerra. Entre otros actos, reiniciaron los incendios de camiones urbanos en Acapulco, como si algún problema le faltara al puerto más importante del Pacífico mexicano después del huracán Otis. En Tacámbaro, Michoacán, encontraron 11 cuerpos, en otra más de las 100 de fosas clandestinas que se van localizando en el territorio nacional. El presidente López Obrador tuvo que reconocer en su mañanera del martes que si bien el crimen organizado se ha enraizado en entidades como Guerrero a lo largo de 3 sexenios, creció mucho durante su mandato, según la versión publicada por La Jornada. También opinó que ha crecido el apoyo para el crimen por vía de los partidos y que se amplió la base social de los delincuentes, así, en esos términos. No precisó el presidente que buena parte de esa base social la han forzado los narcos a punta de pistola y secuestrando a muchos jóvenes para sumarlos a las filas del crimen. También dijo que es necesario usar más los sistemas de inteligencia, y estamos de acuerdo, para detener a los dirigentes de las bandas, porque no hay impunidad para nadie, de superacuerdo. Si esa es la posición del actual gobierno de México, y que se declara en serio comprometido con no darle impunidad a nadie, entonces es tiempo de recordarle a los clérigos que andan ofreciendo sin éxito el perdón moral y legal a los delincuentes, que la Constitución vigente en nuestro país, en su artículo 130, les prohíbe asumir funciones exclusivas de las autoridades civiles con responsabilidades administrativas específicas. Sacar a las iglesias del activismo político específico ha sido una larga batalla histórica después de que durante los 3 siglos del dominio colonial los monarcas españoles acostumbraban nombrar virreyes a los arzobispos radicados en la entonces llamada Nueva España. No solo ejercían el poder sobre las conciencias, sino el poder de la fuerza armada y la fuerza del dinero. La batalla finalmente victoriosa de los insurgentes a favor de la independencia nacional fue la primera transformación histórica del país. El triunfo de los hombres de la Reforma, encabezados por Benito Juárez, sobre los conservadores de a de veras y sobre la invasión extranjera para imponer a Maximiliano como emperador de México, se concretó en Querétaro para dictar una segunda lección magnífica y terrible. Los invasores y monárquicos solo tienen como destino salir de México con los pies por delante. Y fue la segunda gran transformación histórica de México. La Constitución de 1917, tras la Revolución Mexicana, que se planteó un país de libertades y justicia, fue la tercera gran transformación. Por ello, el gobierno que se propone una cuarta transformación con más justicia social no puede cerrar los ojos o distraerse de los intentos clericales de proteger delincuentes argumentando que buscan la paz. Sí queremos paz, porque la inseguridad es el problema mayor de nuestro país. Queremos paz con justicia social y con justicia a secas, esto es, con apego a la ley y con orden. Sí, así debe ser para evitar este tipo de intromisiones en asuntos que no les corresponden,
Pero pues aquí inclusive entrevisté al arzobispo de Chilpancingo esta semana, el lunes, y me decía, y tiene razón, es que el gobierno no hace su trabajo, porque el secretario de gobierno de Guerrero se molestó y dijo que los sacerdotes a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Pero tiene razón también que los que tienen que hacer su trabajo, los gobiernos de todos los niveles, pues tampoco lo hacen y dan cabida a intromisiones de esta naturaleza. Sí. Pero qué tal que ayer en la tarde, después de la matanza de San Miguel Totolapan, que está cerca de Chilpancingo, pues ya aparecieron los promotores de los diálogos por la paz con los delincuentes, diciendo que se requiere con urgencia que vaya la Guardia Nacional y el Ejército Armado para poner un freno al levantamiento que está surgiendo en la sierra, en esa zona. Sí. Sí. Con qué claridad lo has expuesto, como siempre, Socorro Díaz. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Gracias, otro abrazo. Buenas tardes. Saludos.